Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 25 de febrero del 2021. En breve vamos a hablar sobre la masacre en las cárceles del país, el sistema como una bomba de tiempo, la corrupción, el narcotráfico, la crisis del sistema penitenciario. En temas de seguridad, ex subsecretario de Rehabilitación. Hola Lenin, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Pachacutic hizo impugnación a los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral ya está revisando las actas entregadas por el movimiento indígena, pero ¿qué viene después? Nos va a acompañar Yacu Pérez, aspirante a la presidencia de la República. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ecuador vive su peor crisis carcelaria. Hemos sido noticia en varios países por esa matanza, violencia, hechos sangrientos que se registraron en 3 cárceles del país. Sin embargo, no es un tema nuevo, una crisis que se fue agudizando al interior de las cárceles. Este último amotinamiento es una respuesta a un golpe al líder de una de las bandas, según las autoridades, pero finalmente más muerte, luchas de poder, de narcotráfico. ¿Qué es lo que se disputan las bandas desde las cárceles? Ricardo Camacho, experto en seguridad y ex subsecretario de Rehabilitación y Medidas Cautelares. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, un placer saludarle a usted. Buenos días también. El control carcelario, el liderazgo de las bandas, el narcotráfico con sus tentáculos también en la política, ¿qué desata una reacción como la que acaba de ocurrir? Bueno, esto viene problemas desde el pasado, pero fundamentalmente la muerte o el asesinato de JL, Jorge Luis Zambrano, de Rasquiña, en Manta, hizo que la banda de los choneros se quede sin su líder histórico, quien tenía una gran llegada en los choneros. Y posteriormente quienes adoptaron el poder fueron sus amigos muy íntimos, Junior Roldán y alias Fito. Parece que ellos no logran contener o tener el control o tener las mismas características que la persona privada de libertad, que el señor Zambrano, y lo que hacen en los anuncios públicos y se conoce es que las bandas que pertenecían a los choneros decidieron dividirse y convertirse en un grupo nuevo que se llama Nueva Generación. Lo que extraña realmente, Estefi, es lo que usted dice, 80 muertos, pero con una crueldad realmente terrible, donde podemos ver personas cortadas las piernas, cortadas las cabezas, alguien sacando el corazón para enseñar a las personas. Es decir, se vivió momentos dramáticos que el país nunca pensó llegar a eso. ¿Cómo abordar un problema como este, casi crónico, que es un fenómeno social extenso, pero si el agravante es que hay bandas criminales en este conflicto, que están en conflicto, que tienen estas luchas de poderes, que se financian con el narcotráfico, que pueden estar auspiciadas con cárteles mexicanos o colombianos, ¿qué tan preparado está hoy el Estado ecuatoriano para enfrentarlo? ¿Dónde siguen esos cabos sueltos de los que se ha venido hablando? Bueno, lastimosamente lo que tenemos es un problema penitenciario muy débil. Al tener un sistema penitenciario muy débil, las bandas delincuenciales toman poder. Y en ese sentido usted puede imaginarse cómo es que durante el día de la revuelta, en 3 ciudades, en 4 cárceles, organizadamente y coordinadamente lo desarrollan y se comunican vía telefónica. Eso significa que ni siquiera los inhibidores telefónicos que tenemos funcionan. Es decir, el país ha pasado 2 estados de excepción y lastimosamente no hemos aprendido las lecciones que debieron haber sido aprendidas en esos momentos. Pero tampoco es que existen los recursos económicos para mantener a más de 40.000 presos, es decir, las condiciones en las que están viviendo en las cárceles, luego las preferencias que se pueden dar, donde tenemos cárceles con hacinamiento, otras donde todavía habría espacios, pero el poder y el poder del crimen también, para que finalmente puedan incidir incluso hasta en la distribución de los PPL.
Es que Steffi, como le había dicho siempre, la cárcel da plata, la cárcel da dinero. Por eso es que la gente, las personas se interesan en que el sistema penitenciario no sea fuerte, no tenga una institucionalidad. En el instante en que usted tiene un sistema fuerte, se cortan muchos sistemas de corrupción. Es decir, si usted quiere una carpeta de prelibertad muy rápido, la paga, como le hizo el capitán Castro. Si usted $1, $2 para que el pasador le lleve, si tiene que ir donde el abogado, todo tiene un costo en la cárcel. Y eso se volvió normal. Por eso yo he dicho que el sistema penitenciario en el Ecuador hay que refundarlo. Las personas que participan en las elecciones como candidatos deberían pensar seriamente en mirar este tema de refundar el sistema carcelario, porque es imposible continuar como sigue hasta ahora. Ayer renunció el subdirector de rehabilitación. Por cierto, había una carta de estas bandas amenazando con peores actos, pedían la renuncia del director, pero ¿qué está pasando con el manejo en las cárceles, con el control? ¿Quiénes están poniendo y cómo a quienes van a manejar las cárceles? Si tienen los mejores perfiles, si no se contaminan de corrupción y el propio crimen, porque lamentablemente esa es la historia que seguimos contando. Bueno, si el Ecuador tuviera una escuela penitenciaria, si el Ecuador tuviera doctrina como tiene Chile, con Gendarmería de Chile, las cosas serían distintas. Es decir, para llegar a ser un director del SNAI o director de un centro penitenciario, no habría que ser amigo del director y no tener el perfil o ser un ex coronel retirado de la policía. El señor subdirector, tengo entendido, un oficial distinguido de la policía, pero con conocimientos policiales. Lo extraño es que él renuncia inmediatamente después de que aparecen unas denuncias, digamos, anónimas en contra de él, lo cual es lamentable porque se debería haber investigado. Alguien tiene que responder por los hechos políticos ocurridos. Es decir, el Ecuador tuvo 80 muertos y los PPLs no están en manos de los guías penitenciarios, los PPLs están en manos del Estado ecuatoriano. Eso es lo que hay que tener bastante claro. Y estamos hablando de un sistema corrupto. El año pasado las propias autoridades carcelarias terminaron tras las rejas. Una directora de la cárcel en Manabí la detuvieron por pedir dinero a cambio de beneficios al interior de la cárcel. El director de la penitenciaría de Guayaquil, detenido por concusión. Las mismas autoridades cobrando dinero, y no solo por beneficios de las celdas a los demás reclusos. Luego, en la cárcel del Rodeo, 9 funcionarios fueron detenidos, investigados, en fin. Las responsabilidades están no solo en los funcionarios, sino en quién está poniendo a esos funcionarios. Exacto, Steffi. Es decir, si usted tiene un director como la calidad del señor de Guayaquil, creo que de apellido Reina, que sale en un video hablando con un señor israelita que fue público, en donde le dice cómo está la celda, que si está cómodo porque ha pagado, y le pide un iPhone, un teléfono especial de máxima gama. Yo no me imagino yo de director hablando con un privado de libertad pidiéndole algo. Es decir, ya se ha perdido toda la vergüenza. Y la pregunta es, ¿quién nombró a todos estos directores que usted acaba de haber señalado? Los del Rodeo, el señor de Guayaquil, ¿quién les nombró? Tiene que haber alguien, y alguien tiene que haberles nombrado. Claro, no es que tiene, es que hay, y por eso son las responsabilidades también de cómo delegan, quién delega, a qué responde, y luego la responsabilidad de los gobiernos del actual, del anterior, de los que fueran, pero de los gobiernos que finalmente definen quiénes van a ocupar esos puestos. Sobre la influencia luego, la influencia del narcotráfico, uno de los objetivos es mantener de cierta manera distraída a la policía para actuar con más soltura o ocupar espacios al interior de los propios órganos de control. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estamos ahora en cuanto a esos controles? Me refiero al manejo de los mismos órganos que tienen a su cargo la lucha contra el narcotráfico. Bueno, en el sistema carcelario seguimos igual, es decir, con un déficit del 70% de guías peritarios y la policía prestándonos 2.000 agentes policiales. Entonces, mientras no exista un sistema de rehabilitación con aproximadamente 7.000 guías penitenciarios que sean formados, capacitados con una carrera de vida, con doctrina, etcétera, no podremos tener una verdadera institucionalidad. El país tendrá que invertir una buena cantidad de dinero
para poder tener un sistema de control en las cárceles. Con respecto al tema Pero del ese narcotráfico, sistema de control, Ricardo, permítame hacer un paréntesis ahí, es, digamos, hechos consumados. Veíamos imágenes hace pocos minutos, los machetes, las armas, hay droga. Cada que hacen requisas, hay droga, hay pistolas, hay cuchillos, hay celulares que dejan pasar. ¿Eso no ha cambiado, no va a cambiar? No va a cambiar si sigue el sistema actual, mi querida Steffi. Usted le puede llamar a que grabe su canal de televisión y digan, hemos hecho una requisa durante esta semana y hemos encontrado tales machetes y tales armas. A la semana siguiente usted tiene nuevamente las armas. Es decir, porque el sistema está corrupto hasta la médula de los huesos. Es decir, todo tiene un precio en la cárcel, y la cárcel, lo que les importa a las personas es que la cárcel esté fuera de control. No solo para los PPLs, sino para las personas que tienen control en el sistema carcelario en los diferentes niveles, porque la cárcel da mucho dinero para el que quiere ganar dinero en la cárcel de manera sucia. Claro, y luego Entonces, la historia y también la desesperación de los familiares de quienes estando en la cárcel están siendo extorsionados, porque luego hay que ver y contar la historia del otro lado de la moneda. Ahora, según Antinarcóticos, Ecuador es un territorio fértil para el transporte de droga. Tenemos pasos no autorizados, abiertos en la frontera, los radares, que ya sabemos qué fue lo que pasó, la base que quitaron para el control. Eso, ¿en qué se mejoró, digo, en el último tiempo? ¿Y qué acciones sí se pueden tomar a un corto plazo? Porque este gobierno ya está de salida, pero hay temas urgentes que necesitan resolverse en este sistema penitenciario. Bueno, en el tema del narcotráfico, que no está muy ligado al sistema carcelario en este instante, el Ecuador creo que ha tenido una importante lucha contra el narcotráfico. Ha capturado el año pasado 120 toneladas de droga. Lo que yo siempre cuestiono, felicito a la Policía Nacional por esa captura, pero es polvo, al final no es dinero. Entonces nosotros necesitamos golpear al corazón financiero del narcotráfico, conocer dónde están sus propiedades y quiénes son las personas que manejan el narcotráfico internacional en el Ecuador. Porque aquí hay un narcotráfico interno para el consumo en todas las provincias, hay un narcotráfico que va al exterior y hay un narcotráfico que posiblemente es importante en las cárceles, que también da bastante dinero, no el dinero que tanto todo el mundo cree. Entonces son tres tipos de narcotráfico que existe en el país. Eso es lo que hay que empezar a controlar, es decir, el tema del microtráfico en el país ha aumentado terriblemente con la pandemia, el consumo. Por eso es que el nuevo gobierno tiene que empezar con actividades de prevención, de rehabilitación y de reinserción de las personas que han caído en el tema del consumo de drogas. Pero esos tres últimos puntos suenan a términos generales, es decir, cuando hablamos justamente de los aspectos en los que hay que trabajar. Todos los días estamos reportando estas incautaciones que veían, por ejemplo. Este año, de hecho, hubo un incremento en las cifras de decomisos con la pandemia, con el cierre de los vuelos. Las vías que le quedaban al narcotráfico eran terrestres. De ahí las pistas clandestinas que empiezan a aparecer. Más allá del trabajo que se está haciendo, ¿qué resta para mejorar concretamente en esos controles? ¿Qué le quitaron para poder controlar mejor y qué hay que devolverle al control del narcotráfico? Bueno, el país tiene toda la capacidad, nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene los mecanismos de defensa, tiene los radares especiales para detectar cuando una aeronave ingresa al país. Lo que nosotros no tenemos es una ley del derribo, es decir, no podemos atacar a una nave o obligarle para que aterrice, es decir, no podemos usar la fuerza porque no está aprobado en el país. Lo que está por decirse es que siempre detectamos las pistas clandestinas cuando estas ya son muy utilizadas. La pregunta es, ¿quién se hace cargo y quién estudia en el país cuántas pistas clandestinas tenemos en el país? Nadie sabe cuántas pistas clandestinas tenemos en el país. Si hubiera una institución dedicada exclusivamente a ese tema y a destruir esas pistas clandestinas, tenga la seguridad de que estuviéramos bastante mejor. Pero la droga sale, especialmente el 70% de la droga sale por el mar.
es decir, por los puertos que tenemos en Guayaquil. Tenemos puertos privados y tenemos puertos públicos. Por ahí es donde sale especialmente la droga hacia el exterior. El tema de las avionetas, el tema de las lanchas es un tema que aproximadamente de un 30%. Mientras nosotros no tengamos escáneres gigantes para controlar los diferentes envíos que se hacen de los puertos, nosotros revisamos el 2% de todo lo que se exporta al país en los contenedores. Es decir, la policía hace un trabajo aleatorio, porque no puede revisar millones de contenedores, pero lo hace de manera aleatoria, de manera de denuncia. Pero si tuviéramos los diferentes controles, los diferentes equipos, podría ser mucho más fácil. Y esas son algunas de las observaciones. Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación, gracias por haber venido a Contacto Directo. A usted muchas gracias, doctor. Buenos días. Vamos a una pausa con ustedes. Cuando regresemos, la impugnación a los resultados electorales por parte de Pachacutic. El CNE ya está verificando las actas entregadas por el movimiento indígena. Regresamos con Yacu Pérez. No se vayan. El Consejo Nacional Electoral inició el proceso de verificación de las 20.000 actas que fueron entregadas por Pachacutic. Actas que se denuncia contendrían inconsistencias y con las que esperan revertir los 30.000 votos de diferencia que, proclamados los resultados, le lleva a la candidatura de Guillermo Lasso. Yacu Pérez, aspirante a la presidencia de la República por Pachacutic. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un placer saludar. La Contraloría General del Estado solicitó al Consejo Nacional Electoral la autorización para auditar el sistema informático. El CNE le ha dicho que no es procedente, que podría afectar incluso al calendario electoral. ¿Y ustedes cómo lo toman? ¿Como una nueva afectación a la transparencia del proceso? La Contraloría, dentro de sus facultades, está prevista en la ley que pueden realizar una auditoría sin necesariamente afectar a un proceso electoral. Paralelamente se pueden hacer las dos cosas. ¿Y por qué hemos pedido que se haga una auditoría al sistema informático? Porque al parecer ahí está el fraude. A más de las actas, en donde nosotros del día de ayer presentamos 20.000 actas, es decir, bueno, no ayer, antes de ayer, más del 50% del total de las actas del país. Y yo sí quiero al país informarles, porque demostrarles, evidenciar, probar de las actas de inconsistencias que existen, porque muchos han dicho, hablan, reclaman, pero no prueban nada. Mire, usted puede ver en esta acta, aquí se puede evidenciar, esta es de los Sáchilas, Santo Domingo de las Sáchilas, Santo Domingo, el acta número tal, Junta Receptora 004, masculino. Aquí tenemos el total de votos, 299. Yacu Pérez, 0. Ahí se puede evidenciar, no tengo votos. Estos terminan migrándose, porque aquí mismo se corrige, dice que esos votos me corresponden y que han sido migrados al candidato César Montúfar. Aquí podemos ver. Pero en el sistema del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que hay la corrección en el acta, aparece que Yacu Pérez tiene 0 votos. No voy a cansarles mucho, porque todas estas tengo como estas son, reitero, 20.000, pero una que es más curiosa. En mi propia ciudad, en Cuenca, aquí tenemos provincia Azuay, Cuenca, parroquia Turi, masculino, junta número 001, total de sufragantes, 270 sufragantes. Y encontramos que a mi candidatura ni siquiera tengo votos, ni siquiera en letras ni en números aparece. O sea, no hay nada, hay un vacío. Pero después en el acta hay una corrección. Quienes lo hicieron, el acta acá dice, el total de votos para Yacu Pérez es 141, y esos se fueron a Gustavo Larrea, que tiene 0. Pero al momento de escanear no coge las actas, sino coge los números. Y eso se puede evidenciar cuando, descargado del sistema del Consejo Nacional Electoral, nuevamente Yacu Pérez aparece, como se puede evidenciar acá en la pantalla. Encontramos 0
cero, no tengo votos. Ahora, pero de aquí esta viene lo revisión curioso. minuciosa, Yacu, que ustedes han realizado a 20.000 actas, ¿cuál es entonces la diferencia en votos entre su candidatura y la de Guillermo Lasso? Son 20.000 actas. Si nosotros recuperaríamos solamente 3 votos por acta, estaríamos hablando de 60.000 votos, que ya doblamos la cantidad para rebasar al señor candidato de Creo. Pero no vamos a tener, estamos diciendo 3 votos apenas, como en hecho estamos demostrando que fueron 141 votos que no nos adjudicaron, en otros 20, en otros 30, en otros 15, y en otros algo que es muy, y yo este rato le solicito al Consejo Nacional Electoral que haga público las 20.000 actas que nosotros hemos presentado, porque podrían después decir, no, están bien, o incluso podrían decir, no, solamente la diferencia es de 1, de 2 votos. Sí, pero en 10 millones de votos, que es el total del país, un poquito más, ahí están las inconsistencias. Es decir, las inconsistencias vienen de las papeletas, vienen de las actas, vienen en las ánforas y sobre todo en el sistema informático. Es esa la razón entonces la Contraloría General del Estado, que debe cumplir su papel. Igualmente la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha iniciado una investigación, Yacu, en base a una denuncia que presentaron precisamente ustedes. La Fiscalía solicitó acceder a información de la base de datos del sistema informático del CNE, pero eso es un proceso que puede tomar quizás mucho tiempo, meses, y hasta eso ya se habría incluso realizado la segunda vuelta. ¿Qué efectos prácticos tiene entonces, o tienen entonces, este par de acciones que ustedes han solicitado? Nosotros no podemos quedarnos impávidos y cruzados de brazos. Los delitos son por acción y omisión. En consecuencia, nosotros hemos presentado todas las vías posibles. Pero este rato lo que con toda la razón usted manifiesta, ¿qué es lo más concreto, lo más práctico? Es, en conformidad con lo que dispone el artículo 242 del Código de la Democracia, hemos presentado un recurso de objeción a los resultados, demostrándoles con evidencias, con 20.000 actas para que el Consejo Nacional Electoral revea la adhesión, corrija. No hay democracia sin transparencia, no hay transparencia sin exhibir las actas, sin transparentar todo este proceso para que no se violente, no se vulnere la voluntad popular, la voluntad de los ecuatorianos. Y el Consejo Nacional Electoral acogió la impugnación a miles de actas y ha iniciado el proceso de revisión de las 20.000 actas impugnadas. ¿Esto los deja más tranquilos? ¿Cómo se han desarrollado las primeras horas de revisión de estas 20.000 actas que ustedes presentaron? Entendemos que a partir de hoy se van a hacer la verificación, no se van a revisar acta, voto por voto, acta por acta, sino van a hacer apenas una verificación de las actas. Pero nosotros, nuestro pedido es que se aperturen las urnas y haga un cotejamiento entre el paquete electoral. ¿Qué es el paquete electoral? Es el acta P1 presidenciales, es el número del registro o del padrón electoral, el número de firmas, es el certificado de votación, porque aquí hay otro tema que es muy importante y es singular. Pero con lo que usted acaba de demostrar hace pocos minutos, con las actas que tenía en las manos, bastaría con un simple cotejamiento del acta. ¿No sería necesario abrir las urnas para demostrar que usted ha sido perjudicado? Es que en San Borondón, en donde se dejó, este es un tema también importante, en el histórico apenas ha llegado al 4% del total de actas con inconsistencias, 4%. Ahora hay el 15%. Y en Guayaquil, particularmente en San Borondón, llegó a pasar del 20% de inconsistencias. ¿Por qué lo dejaron al final? Nosotros vimos que habían algunas actas en las que aparecían todos los candidatos, incluso el candidato Arauz tenía 20, 30 votos, nosotros teníamos 10, 15 votos, pero el candidato de Creo llegaba a tener 240, 280 votos, es decir, sacaba más del 90%. ¿Por qué se dejaron esos al final? Dicen que pensando mal se termina acertando. Entonces ahí está la trampa, ahí está el fraude. Por eso es que pedimos que se aperturen también las ánforas, además, porque aquí fue un proceso fraudulento muy bien diseñado, que comienzan perjudicando, así sea un voto en cada acta, pero al sumar... ¿Muy bien diseñado por quién? Primero por el sistema informático, que es herencia del correísmo,
en donde el señor Pozo hacía lo que hacía, se manipulaba los algoritmos para que los votos de un candidato migren, pasen a otro candidato. Se hizo también el diseño porque dice la ley que cuando la diferencia no pasa del 1% en cuanto a los resultados numéricos, eso puede dar validez. Y eso es un absurdo. O sea, incluso, este es un tema también importante, Bill Gates, el fundador de Microsoft, él dice que para el tema de elecciones no es conveniente, no es recomendable utilizar un sistema informático. Por eso ni Alemania, ni España, ni Japón, ninguno de estos países utiliza estos sistemas porque ahí precisamente se puede hacer fraude. En función del tiempo, yo quería presentarle a usted un video en el que se da cuenta de que en esta protesta usted ya no tiene un sólido respaldo. Parece que dentro de la organización indígena, se está quedando, ya no está tan acompañado. No quiero decir que se está quedando solo. Lo invito a revisar estas declaraciones. Para Leonidas Issa y Jaime Vargas la suerte está echada. Pachacuti perdió una de sus grandes posibilidades de llegar a la presidencia, y esto a decir de los dos, por un mal planteamiento de ideas, propuestas y de quién fue el candidato. Estas declaraciones las realizaron tras una rueda de prensa que se llevó a cabo en la provincia de Pastaza y en la cual participaron los dos dirigentes. Yo creo que una estrategia mal planteada desde la nacional es la que en este momento está teniendo en esta coyuntura de no poder pasar a la segunda vuelta. Ya está consumado, totalmente consumado. Para Issa es innegable que el no haber respetado las encuestas y el posicionamiento que cada uno tenía en su momento les restó votos. Revisemos las estadísticas, las encuestas que daban en este caso en los primeros meses antes de las elecciones. Si pese a todo no hay una respuesta positiva a su reclamo, ¿a quién respaldaría usted en segunda vuelta, Yacu? Y se lo pregunto luego de observar estas declaraciones en donde Jaime Vargas y Leonidas Issa parece que ya no están con usted. Bueno, ellos nunca estuvieron apoyando nuestra candidatura, ellos tendrán sus razones por qué no apoyaron, les doy firmado que ellos no votaron por mí. Yo respeto porque uno tiene que ser demócrata y no puede obligar, porque sea de un mismo movimiento político, tenga que afinarse y adherirse a nosotros. Pero sí puedo decir, y agradezco, esos casi 2 millones de personas, de corazones que confiaron en este proyecto, 2 millones con fraude. Sin fraude tiene que elevarse a una cantidad mayor. Entonces ellos tendrán sus razones y tendrán sus preferencias por quién sufragar, será por Creo, será por UNES. Ellos están en su derecho, pero sí decirles que las bases del movimiento indígena están con nosotros. Y por eso es que lo llevamos a tener 27 asambleístas. Histórico. Como presidente, candidato a la presidencia, tener más del 19%, con una campaña completamente austera. Y si no sería por el fraude, estaríamos pasando a segunda vuelta. Así es que eso no nos preocupa. ¿Y la usted, dirigencia puede decir cualquier cosa. Arauz y Guillermo Lazo, por quién votaría? Yo personalmente por ninguno de los dos. Ambos tienen mucha trayectoria de travesuras que han realizado. El uno, el feriado bancario, el otro tenemos que es parte de los 14 años del desgobierno. Nosotros tenemos, querido Lenin, un proyecto político propio, autónomo, la tercera vía, la izquierda comunitaria, ecológica, respetuosa con los derechos, con las garantías, con las libertades. Y esa es la vía que la inmensa mayoría de los jóvenes ecologistas, las mujeres que están contra la violencia patriarcal, estamos por esta tercera vía. Y esta es la que llegará cualquier momento a plasmarse como un sueño de los ecuatorianos. Y estas son las declaraciones de Yacu Pérez, aspirante a la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un lindo día. Y así llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Que tengan todos un muy buen día. Nos volvemos a encontrar mañana a 6:55 con las entrevistas.